Hola, muy buenos días, tardes o noches a quienes nos estén viendo o escuchando a través de YouTube o a través de Spotify en este podcast que se llama Construyendo Historias. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y muy sensible para la comunidad, que es luchando por el cuidado de nuestros niños. La violencia infantil es un tema que no es fácil de tocar, no es un tema sencillo de abordar, esa es la realidad. Pero para eso el día de hoy me acompañan dos personas que nos van a ayudar mucho para poder desarrollar este tema, nutrirlo y además poder compartir sus experiencias, sus historias, para que cada uno de nosotros, los que nos estén escuchando o los que nos estén viendo, aprendamos, inclusive los que estamos aquí, aprendamos de sus experiencias. Para eso nos encuentra con nosotros la maestra Rosaura, Rosy le doy de cariño, Margarita Guerra Delgado, abogada de profesión, muy buena abogada, y hoy directora y fundadora de Benumia AC, una organización sin fines de lucro que se encarga de ayudar a mujeres, hombres y niños, que es la parte principal que vamos a hablar el día de hoy, que viven la violencia familiar. Gracias, Rosy, por estar el día de hoy con nosotros. No, gracias por la invitación, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Rosy. Además también está con nosotros Silvia Priscila Navarrete López. Es tu nombre completo, es correcto, sí, ¿verdad? Es correcto. ¿Cómo te gusta que te digas, Silvia? Pris. Sí. Pris, gracias por tu valentía. Gracias por compartir el día de hoy con nosotros tu testimonio, que tu testimonio nos va a ayudar bastante a nosotros y a muchos de los que vamos a ver este podcast o escucharlo para aprender y saber del cuidado de nuestros niños. Sabemos que estamos en el mes de abril, sabemos celebrar el 30 de abril, pero también hay que hacer conciencia de esa parte que vivimos en la sociedad y que es una realidad. La violencia infantil es una realidad que tenemos que erradicar nosotros como adultos o hacer todo lo que nos toque para quitarlo. La verdad, y es algo que yo tengo muy en mi persona, lo tengo muy consciente y lo tengo siempre muy presente. Tú te puedes meter con un adulto, el adulto sabrá cómo reaccionar, el adulto sabrá qué hacer, pero no te metas con un niño. Un niño está desarrollándose, un niño es como, yo siempre lo comparo así, es como plastilina, pues, o sea, en psicología es así, de los 0 a los 6 años se desarrolla la personalidad de un niño. Entonces, todo lo que suceda de los 0 a los 6 años va a ser clave para que este niño sea un factor de cambio para la sociedad, sea un factor positivo de cambio, o realmente creemos una persona que pueda tener problemas en su adultez y que los pueda solucionar desde su adultez, siempre y cuando tenga la decisión de solucionarlos, de quererlos solucionar, y que tenga un entorno que le ayude a poder desarrollarse de manera correcta, de la mejor manera, de la manera adecuada. Entonces somos nosotros como adultos los responsables de generar o crear personas o educar personas para un futuro mejor. Esa es la realidad. Así es. ¿O no, Rosy? Sí, definitivamente los niños ahorita más que nada están muy expuestos a esa violencia externa. Sí. Esa violencia externa que, como tú bien decías, nosotros como adultos, ya sea papás, ya sea maestros, ya sea tíos, abuelos, tenemos que estar muy enfocados realmente a cuál es el comportamiento, porque afortunadamente los niños, como son tan sencillos en su actuar, entonces en los cambios que empiezan a tener cuando están viviendo algún tipo de violencia, es muy fácil detectarlos. Sí. Entonces, hoy por hoy yo sí invito a las mamás, a las maestras que pasan tanto tiempo con los niños, que por favor nos ayuden a identificar a aquellos que están sufriendo algún tipo de violencia para inmediatamente poner cartas en el asunto. Así y es. empezar, como tú decías muy bien en la introducción, a que estas niñas y niñas en el futuro sean algo que aporten en positivo a tu sociedad y no tengamos futuros agresores, futuros delincuentes que desafortunadamente no atendimos en su momento. Exactamente. ¿Cómo es, Rosy, esta parte de detectar o cómo detectas una violencia en la familia? ¿Cómo detectas que el niño está siendo violentado en su familia? Fíjate, es que cuando hablamos de violencia, la mayor parte de las personas creemos que están golpeando al niño, ¿sí? Ya. Pero no
desafortunadamente ese tipo de violencia a veces ya los padres lo han dejado a un lado porque es el que más se visualiza. Y lo que hacen es dañarlos sentimentalmente. ¿Qué es la violencia invisible? Sí, ¿Es lo que sí, llamas? así es. Ok. La psicológica. Los papás empiezan a tener dificultades entre ellos y siempre minimiza la inteligencia de un niño. Ya. Y empiezan a decir, es que ellos no se dan cuenta de que nosotros o ya estamos teniendo fricciones, o ya estamos durmiendo separados, o ya no nos saludamos, o ya no salimos juntos, pero los niños no se dan cuenta. Claro, y el niño cuando empieza o a retraerse de todas las actividades que él hacía, o cuando empieza a desafortunadamente hacerse pipí. Sí. Cuando el niño empieza a bajar también su aprovechamiento académico, cuando el niño deja de querer convivir con el resto de sus niños, es cuando son unos de los tips que nosotros tenemos que poner y parar las antenas porque ese niño está sufriendo violencia. Estos son como los ejemplos de la violencia invisible, por así decirlo. Invisible, sí. Ahí es donde te das cuenta que el niño está proyectando, que está sufriendo violencia. Perdón. Y fíjate, nosotros en la asociación lo que hemos visto también últimamente es que cuando el niño empieza a rechazar a la mamá, está viviendo violencia. ¿Por qué? Porque los niños, ellos saben que papá y mamá son las personas que más van a hacer por ellos, que son los que los van a defender, los van a cuidar, los van a proteger, pero si en esa convivencia de los papás están viendo que entre ellos ya hay dificultad y por lo tanto los están relegando, entonces, pues, ¿qué está pasando? Pues como que ellos son los que me quieren más y da la casualidad que están peleando, ya no se llevan bien, inclusive me ignoran porque minimizan mi inteligencia, ¿ok? Entonces, ese actuar de los niños empieza a reflejarse primeramente en la escuela, ¿sí? Y después empieza también a mermar en su cuerpecito. Desafortunadamente, para allá voy. Desafortunadamente a veces los papás tenemos que trabajar ambos, ¿sí? Y no nos damos cuenta que en ese sufrimiento que ellos están teniendo por ese conflicto de violencia que están viviendo los papás, ¿ok? Su cuerpo está mermando. Uno de ellos es baja de peso, o comen mucho o dejan de comer, ¿sí? O empiezan a tartamudear, o empiezan como que yo no te escucho y necesitas alzar la voz para que yo te escuche. Pero son maneras de decir, aquí estoy, me están dañando, por favor volteen a verme, ¿sí? O bien empiezan a pelear con otros niños, pero no violentamente. Empiezan a repetir el patrón de conducta que están viendo con el papá y la mamá. Entonces, hay muchas conductas que afortunadamente ahora tenemos acceso a conocer y que las mamás y los papás, todos tenemos ya un medio electrónico con el cual podemos poner una palabra y te salen muchísimas cosas para poder en un momento dado, a lo mejor no todo es verdad, pero te pueden dar una idea de lo que está pasando. Entonces, hoy por hoy yo creo que nuestros niños están muy expuestos a la violencia. Y más porque también, independientemente que los papás se puedan llevar bien, los medios digitales en los cuales se los damos desde que están en la carriola, ya están viviendo violencia. Porque lo que están viendo, muchas de las veces, aunque sean caricaturas de lo más dulce que tú te puedas imaginar, dentro de esa caricatura hay violencia. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy sí tenemos que prender las antenas e invitar a que las mamás, los papás, las maestras, los maestros, pongamos atención en el desarrollo diario de esos niños. Más cuando tenemos unas leyes que son hermosas, que lo están protegiendo y sin embargo a veces dentro de los colegios tampoco ni siquiera las conocen y mucho menos pues las van a aplicar. Y es por eso que hay mucha violencia. Pero sí, yo creo que hoy por hoy los niños ya no son tan afectados físicamente, porque cada vez las personas adultas que conviven con ellos saben que es una manera muy fácil de detectar que el niño está viviendo una violencia y es más fácil poder llevar a cabo una denuncia o una demanda. Entonces, ¿qué hacen? Pues mejor psicológicamente lo estoy dañando. Y a veces nosotros sin querer no estamos educando en positivo y los dañamos a nuestros hijos aunque como pareja estemos bien. Ay, siempre traes el mismo pantalón y te ves muy mal. Tus libretas son las peores de todo el salón. Tú eres el niño que siempre negativo.
O el típico bullying, ¿no? También esa es violencia psicológica. Ah, claro. Aunque no sea de los papás, en la escuela lo vive. Pero si imagínate, si nosotros los papás somos los primeros en hacerle bullying a nuestros hijos cuando le decimos, ay no, con ese cabello te ves muy mal, mijita. Claro. O tú, mijito, con esa blusa ya pareces, ya, todo el día la tienes. Qué mal hiciste esto. Entonces, si nosotros somos los primeros precursores en ese bullying, pues imagínate, es por eso que luego llegan a la escuela y para ellos es normal seguir escuchando cosas negativas sobre ellos, porque nosotros los papás no les hacemos notar lo hermoso y maravilloso que hacen todos los días. Esa es la parte importante de ver el tema de decir, bueno, en casa es el lugar seguro, ¿sabes? O sea, en casa no hay lugar más seguro que tu casa. Esa es como la teoría o con lo que crecemos cuando estamos chicos. No hay otro lugar más seguro que tu casa. O sea, si yo me siento mal, ¿qué dice el niño? Llévame con mi mamá o llévame a mi casa. Ya no quiero estar aquí, ¿me explico? Así es. Y ese es el entorno que hay que crearles. La parte segura en casa, porque, digo, y hemos visto muchos videos todos, donde de casa tienes que salir y hacen una como comparativa muy interesante, que decir, de casa sales con cierta... Tú tienes que salir de tu casa con el bolsillo lleno de moneditas, porque allá afuera te van a querer quitar todas las moneditas que tienes. ¿Me explico? O sea, como niño súper chiquito o como adolescente, porque estamos hablando también de niños, niñas y adolescentes. Ah, claro, ¿okay? sí. Ajá. Entonces, como adolescentes también, la violencia o la violencia psicológica o ya sea violencia física es bien pesada, pues es difícil de manejar. Hay que aprender a manejarla, o mínimo que de casa salgan bien cargaditos de energía positiva, porque allá afuera, pues bueno, no somos los papás de todos los niños. Uh-huh. Entonces mínimo los tuyos edúcalos bien, y los demás, si no están bien educados, que tus hijos sepan cómo reaccionar ante un niño que no está bien educado. Uh-huh. Es algo por el estilo. Sí, tienes que formarlos valientes, seguros de sí mismos. ¿Y cómo lo vas a lograr? Ayudándoles primero a reconocer lo hermoso que son, lo valientes que son, y todas las habilidades que ellos tengan, hacérselas notar en positivo. Oye, qué padre hiciste esto. Oye, qué bonito tendiste tu cama. Qué bonito te abrochaste los tenis, aunque a lo mejor todavía no se los abroche bien, pero eso cada vez lo va haciendo a él más fuerte y más seguro de sí mismo o de sí misma. Y por lo tanto, entonces llega allá afuera y, como tú dices, quizá pueda haber niños que no tuvieron esa oportunidad de esa educación en positivo, pero entonces ellos van a poder reaccionar y defenderse. Es esa oportunidad, es la palabra clave. Pris, antes no era así. Antes, digo, los que tenemos papás todavía en vida, sabemos que antes o los golpeaban o la educación era todavía más ruda. ¿A ti cómo te tocó vivir esta parte de la educación, a ti como niña, por ejemplo? No, bueno, a nosotros nos educaron mi mamá y mi papá de una manera, sobre todo mi mamá muy estricta, sí, buenas calificaciones, pero mi mamá siempre estuvo ahí al pendiente de nosotras. Nosotros somos 3 hermanas, sí. Yo soy la mayor de 3 hermanas, y mi mamá siempre estuvo ahí. Recuerdo que cuando yo era niña mi mamá trabajaba, pero la más chiquita de mis hermanas batallaba para caminar. Entonces, tranquilamente, sin que nadie la presionara, sin que mi papá la absorbiera, salte de trabajar, no hay problema, yo me encargo de toda la cuestión económica para que te dediques a la más chica y pueda caminar. Ya iba a cumplir casi 2 años mi hermana. Gracias a esto, mi hermana tuvo un cambio positivo, porque es que la figura de apego materna es sumamente importante, ¿no? Sí. Pregunta, Pris, y hasta, obviamente, siéntete en confianza, obviamente, en este espacio. Muchas gracias. ¿Cómo fue el tema de... O bueno, más bien, a mí me gustaría pues que me platicaras cómo fue tu caso, porque tu caso es un testimonio que para todo el mundo nos va a servir bastante. ¿Cómo fue tu caso en el tema
de violencia infantil, sé que, o violencia intrafamiliar, como lo quieras ver, tú nos dirás cuál es la correcta. ¿Cómo fue tu caso para nosotros poder aprender de esto? Bueno, principalmente a veces cuando las personas no tienen noción de lo que es la violencia, vamos a decir doméstica, sí. Las personas que no tienen conocimiento creen que estas personas agresoras se presentan con muchísimas banderas rojas y que la víctima, en este caso, culpan a la víctima por no darse cuenta, cuando es todo lo contrario, porque estas personas no vienen con un cartel diciendo que te van a lastimar o que te van a golpear. Al contrario, son personas muy encantadoras, son personas que se llevan muy bien con tu alrededor, que en halagos y en palabras lindas no escatiman. Entonces es muy difícil que uno como víctima se dé cuenta a tiempo. Okay. Te das cuenta cuando ya estás adentro y cuando ya estás asegurada de cualquier manera, ya sea que haya un matrimonio, algún papel que te ate a él o a ella, por ejemplo, cuando hay hijos también. Este tipo de comportamientos empiezan a relucir cuando esta persona pues ya me tiene embarazada. En este caso yo estaba en un embarazo múltiple, fueron cuates. Okay. Y a partir de que yo quedo embarazada, ahí él muestra su verdadera personalidad y empieza la violencia tanto económica como psicológica. Entonces, pues bueno, yo estaba embarazada, a mí el ginecólogo me advirtió que era un embarazo alto riesgo, sobre todo por mi estatura, yo soy chaparrita, y lo ideal era que los niños pues nacieran en su término correcto, que pues cuando son múltiples son 36, 37 semanas. Sí. Entonces yo tenía mucha presión porque esta persona me decía que si los niños no llegaban a término iba a ser mi culpa, y que él no iba a pagar incubadoras, y era mucha la presión, y encima de eso es, no quiero que trabajes, no estando quiero que... tú embarazada. Claro, sí. No quiero que trabajes, pero sí quiero que me des dinero, no quiero que te muevas, pero sí cobra y dame todo el dinero que tengas, y tienes que pagar esto y tienes que pagar aquello, yo no sé quién va a pagar el hospital, tú tienes que hacer todo. Entonces era una contradicción que yo vivía en el embarazo, porque tenía que cuidarme. Obviamente que una como madre quiere que sus hijos nazcan bien, ¿no? En óptimas condiciones. Y encima de eso también solventar gastos que para mí no es dolor trabajar, porque amo mi trabajo, adoro lo que hago, pero no me permitían salir. Entonces era muy difícil llegar a ese punto en donde quiero hacer las cosas bien y que todo salga bien. La presión era muy fuerte. Entonces, cuando nacen los niños, no me lo dijeron, me enteré a los 10 meses. Yo tuve una niña y tuve un niño. Okay. La niña nació con una cardiopatía, se llama conducto arterioso persistente. Yo lloré mucho en el embarazo, muchísimo. O sea, quería darle gusto a todo el mundo, quería darle gusto a mis hijos, quería darle gusto a la persona que estaba conmigo. Y lloraba mucho porque no tenía la manera de hacerlas, no tenía yo como el control para que las cosas salieran de manera correcta, ¿no? Además el apoyo de él tampoco. Por supuesto, y la culpabilidad, la culpabilidad de sentirme culpable. Hay que entender que un embarazo múltiple así es, o sea, sí. Llevar el control de un embarazo múltiple es bien complicado. Exacto. Cuando nacen los niños, él no quería hacerse cargo ni siquiera de la leche. Entonces puso bajo mi responsabilidad yo darles leche materna. Pero cuando nacen los niños, al momento de estar en el quirófano, generó una preeclampsia que nunca tuve en el embarazo porque pues, traté de cuidarme mucho. Pero al momento de que hacen la cesárea, la presión se dispara y se dispara muy alto. Me voy a cuidados intensivos. Y a partir de ahí, los doctores, pues me dijeron que tenía que tener más cuidados porque la presión estaba muy alta,
que tenía que dormir bien. O sea, imagínate cómo vas a dormir bien con todo el estrés gemelos encima. Y con gemelos y con una persona que no te ayuda. Claro. A esto le sumamos que yo ya tenía un hijo mayor de 8 años, la escuela, sus tareas, sus deberes diarios. ¿Corriste con alguien para que te ayudara en primera instancia o no? O sea, tu mamá, tu papá, No. ¿alguien? Es que él siempre me dijo que me iba a ayudar. Ok. Y a él no le gustaba que entrara a la casa nadie más que él. Ok. Entonces, ¿ni tus papás? Sí, pero no para quedarse a dormir. Ok. No que estuvieran ahí todo el tiempo. Aparte, ya la casa en ese momento ya estaba repleta de cámaras por todas partes, cámaras de grabación. De movimiento. De pues. movimiento, sí. Para tenerte checada. Sí, y en el cuarto, eso a mí me generaba un poco de conflicto, porque entiendo que tengamos una cámara en la entrada principal, pues, que da a la calle, pero ya en la recámara, o sea, ni siquiera... Ya estás adentro, ya cuál es el... En intimidad. Sí, Ajá. sí. Exacto, eso sí me generaba mucho conflicto. Entonces el doctor le decía que tenía que dormir bien, que tenía que estar tranquila, porque la presión en cualquier momento se disparaba. Entonces imagínate que cuando nacen los niños... A los 15 días yo ya pesaba 40 kilos. ¿De dónde salía la leche? Sí, no. O sea, por más que hacía, la leche no salía. Entonces recuerdo que él me dijo, nunca te voy a perdonar que mis hijos no les quisiste dar leche. Y ahora yo tengo que comprar la leche en polvo. Quiero recalcar que no estamos hablando de que es una persona que no le vaya bien económicamente. Es una persona que sí tiene la manera para alimentar a una familia de manera digna. Era violencia completamente. Exacto, pues es que la económica y la psicológica al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, es que es todo un tema por aprender. Son sus hijos también. Sí, claro. Y sin darse cuenta, indirectamente lo estaba afectando, porque todo lo que el año que le estaba haciendo a Prisi, pues ellos lo estaban recibiendo. Por supuesto, y como padre, digo, hay de todo y hay muchas cosas que entender detrás de él, pues, dejémoslo así. Hay muchas cosas que entender psicológicamente detrás de él para que él reaccione de esa manera. Pero nada justifica el que no te hayas tratado en su momento tus demonios. Todos tenemos nuestras cosas que trabajar, pero es responsabilidad de cada quien trabajarlos. ¿Sí? No tienes por qué descargarlos en otra persona. Me explico cómo fue tu caso. Es correcto. Y luego nacen y cómo fue el nacimiento de ellos. Bueno, nacen y a los 15 días me regreso al hospital con la presión alta, porque había enfrentamientos muy fuertes con los niños ahí presentes. También había algo que ahorita que mencionó Rosy me recordó, había mucha distinción entre el trato a la niña al trato al niño. Al niño era más hacia un lado y la niña como se parece más físicamente a él, o porque el hecho de ser mujer. Pero muy raro, porque también es muy misógino, entonces... Ajá. Pero no lo entendías en ese Pero momento. prefería a la mujer, a la niña, que al niño. O sea, él llegaba al cuarto y a la única que cargaba en brazos era la niña. ¿Y que le mostraba cariño? Sí le mostraba cariño. Sí, claro. O sea, es que era muy encantador, o sea, y ante el público es el papá excelente, ¿no? Yo creo que ese es un tema clave en esto. O sea, no hubo una banderita roja que tú te dieras cuenta. No, él deseaba tener una familia conmigo. Pero tiene que haber habido alguna banderita roja de alguna u otra manera. Pues era celoso, un poco controlador. Ok. Pero todo, como éramos novios, yo tenía la capacidad en ese momento de, oye, a ver, espérame, no te pongas celoso, es un amigo, voy a salir con mis amigas, tranquilo, y él se controlaba. Ya. Pero ya una vez viviendo juntos, o sea, es que traía una máscara y se le cayó totalmente, se convirtió en una persona. Y todas esas promesas que él hizo en el noviazgo, yo nunca las vi reflejadas en él, pues en la unión libre que tuvimos, porque gracias a Dios no nos casamos. Ya. Ok. A mí me gustaría, Sí. y siempre me ha pasado por mi mente preguntarte, Prisi, todo peregrinar de tus casi 9 meses con tus criaturas formándose dentro de ti, toda esta violencia que estabas viviendo, ¿crees que en un momento dado pudo haber afectado
afectado la salud de ellos dos? Por eso al momento de nacer salen con esas vulnerabilidades. Bueno, en el caso de la niña, la cuestión del corazón está relacionado metafísicamente, que cuando la mamá llora mucho, va directo al corazón de los niños. Y cuando la mamá tiene miedos, cuando tú sufres mucho miedo, el niño o la niña puede nacer con problemas de seguridad. Y yo tengo ese problema con el niño. O sea, hay que trabajar mucho con él para algo nuevo o algo que, por ejemplo, un juego mecánico, el resbaladero, el alzarlo en brazos era un problema porque se asustaba. O sea, él era un niño, porque gracias a Dios me salí muy a tiempo. Ahorita ya tienen 6 años. Ya. Y yo trabajé mucho con él en la cuestión de su seguridad. Y él es un niño brillante, académicamente muy buen niño, pero desde el punto de vista de todo aquello que lo saque de su zona de confort. Los retos, etcétera, exacto, etcétera. Exacto. Sí. En cuestión del habla, Prisi, había Sí. un problema también que me comentaste cuando yo te conocí en el 2019. Bueno, según las psicólogas dicen que cuando los niños tienen problemas del habla tiene que ver que estén viviendo violencia. Sí. Yo lo justificaba diciendo que bueno, también puede ser, ¿verdad? Pero ya el conjunto de los dos motivos, pues bueno, se derivó a que ellos generaron una criptofasia. La criptofasia es un lenguaje que tienen entre sí los gemelos, sobre todo cuando no socializan, cuando están aislados, o simplemente porque entre ellos hacen un lenguaje que se les hace más fácil al resto de las personas. Ajá. Sin embargo, pues esto se cronificó en mis hijos. Actualmente pues siguen en terapia de lenguaje. La niña, por ejemplo, generó un trastorno de lenguaje y es un estar trabajando. Quiero recalcar que esto pues lo hago yo solo. Todo lo solvento, absolutamente todo. Yo lo hago, sus colegiaturas, sus terapias, la ropa, los libros, las inscripciones, etcétera, etcétera, seguro de gastos médicos mayores, sobre todo por la niña porque se tiene que operar esta cardiopatía. Entonces, al final de cuentas, uno cree que la violencia psicológica o incluso la física, pues mientras ellos no vean, mientras los niños no se den cuenta, es no mentira, cierto. es mentira porque lo resienten y sobre todo también en embarazo lo absorben, por supuesto. Yo conozco un caso muy cercano donde fallece el papá de la persona, de la mamá, pues, y el niño, haz de cuenta, en ese momento, como que lo resiente, y ella lo menciona mucho, como que en ese momento dejó de moverse. Y fueron a revisar 2, 3 días después, ya que pasó el velorio, etcétera, etcétera, y ahí seguía el niño, pero el niño dejó de moverse. Sí, entonces lo siente, claro que sí. Claro, ajá. Pris, en algún momento tú piensas, ahorita tienen 6 años. Sí. ¿Piensas platicarles cómo estuvo la historia o cómo fue la historia con su papá en su Yo lo he momento? platicado con los psicólogos. Hago mucho hincapié porque como esta persona es muy mentirosa, hago mucho hincapié en que ellos, como ahorita están chiquitos, me tengo que bajar a su nivel. Hago mucho hincapié en las mentiras. Porque como ahorita se reanudaron las convivencias porque un juez dice que los niños tienen que ver al progenitor, Sí. Hago mucho hincapié en las mentiras porque él les miente mucho. Entonces, aunque no es realmente su figura paterna, sin embargo, pues el juez los está revinculando. Tiene que conocerlo. Exacto. Entonces, él les miente mucho. Cuando te vea, te voy a comprar, cuando te vea, te voy a dar, cuando te voy a ver. Entonces, cuando llega el momento y no lo hace, o no como él les había dicho, yo tengo que hacer mucho hincapié en que la mentira es mala, en que la mentira no es buena, en que eso no lo deben ellos de repetir, porque estamos hablando de una persona que miente todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahorita así lo puedo manejar. Más adelante, cuando ellos sepan el valor, lo que es el dinero, lo que cuestan las cosas, que vean que su mamá es la que solventa todo, que vean más adelante que a lo mejor cuando salgo de ahí y me entero, bueno, me buscan exparejas de él para decirme que inclusive las mandó al hospital, que las golpeó, que me salvé, que mi vida, que me pude haber muerto, que pude haber sido una más del
de las estadísticas. La verdad que sí me cayó un bote de agua encima, de agua fría, porque ¿en dónde estuve? Sí. Como nunca me di cuenta. Hasta... Yo creo que es bien importante. Hay que recalcarles esa parte de las mentiras, educarlos como debe ser. A lo mejor me escucho súper romántico y ridículo si así lo quieren ver, pero es la realidad. Hay un lenguaje que no echa mentiras y ese es el del amor, ¿ok? Cuando yo te veo a ti y te estoy diciendo algo genuinamente y lo siento así tal cual, se nota, ¿ok? Entonces, cuando tú les hablas desde el amor a tus hijos, así se siente, se vacía, se nota, se guarda. Sí. Y si la otra persona no es así, así se siente y no se guarda. O sea, entonces, al final del día, creo yo, porque también conocí una persona que vivió un tema muy parecido, igual lo mismo, no podían dejar de ver al papá porque es su figura paterna, porque es el papá, porque lo tienen que conocer, todo lo que tú quieras. Los niños ya están grandes y ahorita ya toman decisiones y ya saben qué pasó con quién, qué papel tuvo quién, claro, y dónde se acomoda cada cajita. Me explico. O sea, al final del día no caen en esa mentira porque los vas llevando ellos desde su conciencia toman la decisión, porque te digo, hay un lenguaje que no echa mentiras. Tú les vacías amor. Ellos van a correr hacia quien les da amor. Es así de sencillo. Es así es como lo creo yo. No sé si así sea tal cual, Rosy. Tú dime cómo tocarías o cómo se toca un tema tan sensible con los hijos a la hora de tener que decirles que sufriste o sufrieron violencia los niños. ¿Me explico? Fíjate que en Benú me han llegado, así como Priscila, otras mujeres, y hoy por hoy yo siempre he creído que los niños tienen el derecho de externar también, no solamente la mujer, la situación que están viviendo, sino también escuchar a los niños. Así es. Y cuando los he escuchado, son tan inteligentes y te dicen, tal como tú dijiste ahorita, mi papá hizo esto que no era bueno para mí ni para mi mamá. Uh-huh. Y mi mami me decía que no era así, pero yo sabía que era así. Entonces, los niños son muy inteligentes, repito. Ellos absorben, ellos son una esponjita. Así es. Entonces, ellos, independientemente de que nosotros como madres estemos ciertas de que el papá está mintiendo o no está siendo coherente con lo que les está diciendo, ellos tienen aquella capacidad para discernir tanta que dicen, ya me la sé, papá. ¿Ok? Yo sé que lo que me estás diciendo es por ahorita, pero mañana, es más, saliendo de aquí, ya se te olvidó. Sí. Entonces, cuando yo los he escuchado, y yo he peleado mucho y sigo peleando en los juzgados, porque muchas de las veces los jueces no te quieren dar la oportunidad de escuchar a los niños, que porque son niños. Sí, pero el problema son ellos. Porque los adultos se pueden defender perfectamente, claro, pero ¿quién va a defender a estos pequeños? Así es. Entonces, entre más temprana edad, las autoridades nos den la oportunidad de escuchar a los niños. Y no decir, no, es que a partir de los 12, 13 años, que ya más o menos sabemos psicológicamente que pueden estar estables, que pueden saber el tiempo, lugar y forma en donde están viviendo, les vamos a dar oportunidad de escucharlos. No, porque a lo mejor a los 12 años ya pasaron casi 9 años de estar viviendo violencia, ¿sí? Así. Y no los escuchaste. Y la ley señala que los niños deben de ser escuchados, porque nosotros a veces los callamos y entonces les damos más herramientas para que sigan sufriendo. Sí. ¿Cuántas veces nosotros como adultos saluda y no sé ranchero? Te va a ir mal si no saludas. Sí. No es cierto lo que me estás diciendo. Nosotros mismos los vamos alejando o los vamos acercando a esa violencia. Así. Cuando un niño rechaza algo, es porque él está sintiendo que eso no es bueno. Cuando un niño no quiere besar a alguien, o lo besó y sintió que esa caricia era mala. Venga de donde venga. Sí. Entonces, nosotros tenemos que, como tú decías al inicio de esta charla, tenemos que proteger a nuestros hijos, tenemos que creer en nuestros hijos. Así. Y no podemos minimizar su inteligencia. Y sí seguir luchando desde las trincheras, como mamás, como abogadas, tú con estos programas, a incentivar cada vez más a la sociedad de que los niños, sí, son un grupo vulnerable
que no podemos dejar de pasar de vista y estarlos siempre en vigilancia y creerles siempre. Los niños no dicen mentiras. Así es, los niños no dicen mentiras, dicen lo que realmente alcanzan a ver y que a veces nosotros como adultos no alcanzamos a ver. Así es, Esa y es es por eso que la violencia casi siempre se da con los círculos más cercanos. El papá, la mamá, la tía, el tío, y desafortunadamente aquellos niños que inclusive llegan a una violencia extrema como es una violación, pues son los que están más cercanos a ellos. ¿Por qué? Porque no les creemos que el tío, la tía, el abuelito me hizo o me dijo, ay no, este niño está diciendo mentiras, está fantaseando. No, créanle por favor a sus hijos. Sí. Créanle, porque nosotros a veces los tenemos tan desprotegidos al no creerles, al no escucharles. Sabemos que tenemos múltiples cosas que hacer como mamás, ahora que también ambos salimos a trabajar, o cuando la familia se forma nada más por la mamá y por los hijos. Tenemos que tener un espacio de diálogo, así sea un niño de meses, de 2, 3 años, el estar escuchando continuamente, siempre en positivo algo de parte de nosotros, los vas haciendo fuertes. Así es. Hay una frase que ha estado tomando mucha fuerza y yo soy súper creyente de esa frase, que es con los niños no. O sea, la realidad es que uno como adulto, pues si quieres peléate, si quieres discute. En cualquier ring. Sí, nos trepamos al ring y ahí vemos qué onda. Ajá. Pero con los niños no, porque los niños son responsabilidad nuestra. Yo escuché en alguna entrevista y a lo mejor está media loca, pero es una realidad. Dios nos da cada quien su creencia y demás, pero yo tengo mi fe muy puesta en Dios. Dios cuando nos manda hijos, nos manda una responsabilidad con ella, entonces, o con ellos, pues. Es decir, a lo que me refiero es, cuando nos hablen ahí arriba o a donde vayamos, nos van a pedir las cuentas, no nada más de nosotros, No. también de los que te mandé para que cuidaras. Así es. ¿Qué hiciste para que estuvieran bien? ¿Qué hiciste para que se fueran por el camino del bien? Me explico. Y siempre se habla de, con los niños no, porque son la esperanza, son el futuro, pero la realidad es que también son el presente. O sea, claro. A ver, no me hablen nada más de que ellos son, dentro de 15 años, los que van a tomar decisión desde ahorita. Desde ahorita. Desde Para que ahorita. esas decisiones que tomen realmente sean en beneficio de la sociedad a la cual pertenecen. Exactamente. Y fíjate, hay una cosa bien curiosa. A mí, yo veo cada vez más que desafortunadamente las mujeres que llegan a Benumia llegan a denunciar la violencia porque esta ya tocó a sus hijos. Pero porque ya lo tocó, porque ya vieron que o fue física o bien ya en su personalidad está viendo un cambio de los niños. Y dices tú, no, por favor, no nos esperemos a que nuestros hijos sean dañados para poder denunciar. Ahora, tú, Rosy, ¿qué nos dices, por ejemplo? Digo, tú eres abogada, ¿verdad? ¿O estudiaste psicología? Pregunto. Ya he estudiado N diplomados para poder dar un buen servicio integral a las mujeres y a sus hijos. ¿Por qué? Porque la pregunta va por ahí, o sea, ¿qué pasa cuando los hijos no te dejes? Y si te hace, hazle, y si no sé qué, si guaragua, eso no es correcto tampoco. Mira, yo soy mamá. Ajá. Soy mamá de una adolescente ahorita ya de 17 años y hoy por hoy quizá mi madre me critica porque yo siempre la eduqué de tal forma de que violencia genera más violencia, mijita. Entonces, esa es una realidad. Entonces, si alguien te agrede, ¿ok? Defiéndete, sí, pero sin golpear. Ve con la autoridad que estás en la escuela, con la maestra, con la directora, y ve y denuncia eso, ¿ok? Y aléjate de esa persona, ¿sí? Pero no golpes, ¿ok? Porque tenemos afortunadamente una manera de hablar y de poder comunicarnos. Sí. Y hoy por hoy, por ejemplo, yo lo que veo es que en este mundo tan salvaje y en el cual la falta de valores por el uso de tanta tecnología a edad temprana de los niños, lo que hacen es, los videojuegos que ves, es quién mata más a quién.
¿Cuántos matamos en este juego? Entonces, lo que le estás diciendo tú a tu niño indirectamente es, tú haz lo mismo allá afuera. Si te quieren hacer daño, tú daña, ¿ok? Ya. Y esa no es la forma de decir, es que mi hijo es bien valiente, mi hija es bien valiente, lo que se le ponga enfrente lo va a poder afrontar, porque si le dan una patada ya va a dar 2. Pues no. No. Porque lo que estás formando es un niño agresivo. Y agresiva, que lo vemos en los videos ahora de cualquier edad, que inclusive se graban por estarse golpeando hasta matarse. ¿Por qué? Porque en tu casa te dijeron que de esa forma tú vas a estar protegido de cualquier violencia que se genera en tu entorno saliendo de la casa. Y yo creo que hoy por hoy las mamás sabemos que esa forma de educar pues no es la que debe de ser. El entorno ahorita con tus hijos, Pris, ¿cómo es? O sea, después de que te separas y demás, ¿cómo es el entorno con ellos o cómo llevas la educación de ellos, pues? Bueno, una cosa que me faltó comentarte, Perdón. algo que me hacía mucho ruido, y digo, nunca lo había visto en un niño, era que el niño, tanto cuando salimos de esta relación, que yo me salí cuando ellos tenían casi 2 años, un poco menos de 2 años, tanto cuando salimos y antes de salirnos, yo no podía salir con él, por ejemplo, a la plaza comercial, porque él veía a un hombre cualquier y le agarraba la mano y se iba. O sea, él buscaba esa figura paterna. Entonces ya llegó un momento en donde no puedo salir sola con los dos. Ya tenía una señora que me ayudaba, pero no nos podíamos distraer porque en una distracción y venía, es que me agarró la mano y no me quiere soltar. Entonces él buscaba esa figura paterna. Ajá. Actualmente, bueno, yo me casé y mi esposo funge como figura paterna. Los niños le dicen papá. Y pues gracias a él me ha ayudado, bueno, él también tiene sus 3 hijos, yo también tengo 3, entonces ya somos 8. ¡Qué padre! Una familia bien grande, bien padre. Los tuyos y los míos. Sí. Nuestros ya no. Pero tanto sus hijos como mis hijos hicieron un grupo muy, muy bonito, en donde mis hijos pues haz de cuenta que ahora tienen hermanos mayores. Tienen más hermanos mayores. Ajá. Y están también al pendiente de nosotros. Por ejemplo, el mayor está estudiando para abogado y cuando ve algo, eso no se hace. Con los niños no, tengan cuidado, porque y trae sus repercusiones. Que no escuche este tipo de música, porque es malo, porque, ¿sabes? O sea, sí, a veces cosas que nosotros de adultos no nos damos cuenta. Los adolescentes, pues ahí nos paran las antenas. Gracias a Dios tenemos una muy bonita relación, muy armónico todo. Qué bueno. Es lo que te comentaba hace rato, con el tiempo, pues el niño ha quitado esos miedos y pues gracias a las terapias los niños ya tienen una mejor lenguaje, ¿no? Pero, y obviamente, obviamente piensas seguir con terapias con ellos, ¿verdad? Sí, claro, sí, por supuesto. O sea, ella, la niña que es la más afectada, sigue en terapia. Es un problema porque no sabemos si la vayan a aceptar en primaria, va para primaria. Entonces, esperemos que ya trae un avance bastante fuerte y inclusive los tuve que retroceder de años. O sea, es que fíjate hasta dónde llega la violencia. Bueno, en este caso fue psicológica para ellos, sí. Para mí pues fue psicológica, económica, física, de todo, sí. Patrimonial. Entonces llega a tal punto en donde hay que retrasarlos de grado escolar para que estén al nivel, porque traen un retraso, ¿no? Ya. Perdóname, te interrumpí. No, a lo que iba es que yo conocí a Prisi en el 2019. Sí. Los niños tenían escasos 2 años o apenas estaban terminando 2 años. Y se denuncia esta violencia que ella está viviendo, pero también se denuncia en un momento dado, bueno, que el padre tiene obligaciones de dar una pensión alimenticia. Pues es fecha que apenas el 23 de marzo de este año, ajá. Estoy hablando de 2019, la pusimos la demanda. Cuando se presenta una demanda de alimentos, inmediatamente el juez tiene la obligación de estipular una pensión provisional. Ajá. Él se ampara y apela, y apenas 3 años después nos confirman que esa pensión que tiene que dar desde hace 3 años es la que debe de dar. Entonces, pero exige convivir con 2 personitas
que de forma indirecta, a través del sufrimiento que vivió su madre cuando los tenía en gestación, ¿ok?, nacieron con aquellas habilidades que hoy tienen que fortalecer, y eso ni siquiera lo detiene a decir, ¿sabes qué? Estoy condenado a dar tal pensión, la voy a dar desde este momento porque la necesitan mis hijos, ¿sí? Si no lo pude hacer cuando estaban dentro del vientre de su mamá, bueno, lo voy a hacer ahorita. Sí, fuera de todo, quita todo. Ajá. Son tus hijos. Claro. Es correcto. Son tus hijos. Y más cuando estás viendo que no es algo que creemos que pasó, sino que hay diagnósticos clínicos que están diciendo que desafortunadamente por la violencia que vivió la madre durante el transcurso de esa gestación, ellos tienen estas habilidades que vamos a tener que reforzar. ¿Qué podemos o qué recomendación nos das tú, Rosy, para proteger a nuestros niños de este tipo de entornos violentos? O sea, ¿qué se puede hacer en casa o en escuelas o en el lugar donde se desarrollen nuestros hijos o nuestros niños para poder protegerlos de este tipo de entornos? Mira, en casa yo creo que, como tú decías también al inicio y como Prisi lo ha venido haciendo, yo admiro mucho a Prisi, pero que la conocí, me acuerdo que llegó llorando, era una niña que venía bastante desgastada emocionalmente, pero aparte del desgaste emocional, pues se veía que tenía que sacar adelante 2 criaturas. Entonces, ¿qué invito yo a los papás? A que por favor, si realmente no tienen una relación sana entre ustedes, lo mejor es separarnos, porque ese problema es entre adultos. Ustedes van a seguir amando a sus hijos, y si realmente quieren seguir amándoles, den ejemplo de ese amor separándose en caso de que ya no puedan vivir bajo el mismo techo. En la escuela, muchos de los maestros son nuestros segundos papás, porque vivimos con ellos desde las 7 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde y tenemos mucho contacto con ellos. Denuncien inmediatamente ante las autoridades escolares cuando un niño está cambiando de comportamiento, ¿sí? Inmediatamente háganlo saber. Las clínicas y hospitales, cuando un niño llega con una lesión, que no es que porque se cayó del columpio, que no es porque se cayó jugando fútbol, inmediatamente denúncienlo, porque muchas de las veces llegan golpeados por los mismos padres. Y se supone que en todos y cada uno de los nosocomios tiene que haber un agente del Ministerio Público. Y entonces se tiene que hacer la denuncia correspondiente. Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Estar siempre vigilantes, porque son personitas que dependen de nosotros. Sí, sí. Ahorita, Rosy, me recordaste el caso de Lucio en Argentina. 5 veces llegó a parar al hospital. Era maltratado por la mamá y la pareja, mujer de la mamá, hasta que lo mataron. Y horrible, una muerte horrible. Y aquí sucede en México, claro, y en Nuevo León, acá ratito. Este caso fue mediático, por eso me acordé. Ajá. Pero es horrible que también las instituciones de salud no se apoyen para ayudar a estos niños. Fíjate, hoy estamos luchando para que pronto nuestro Congreso del Estado pueda aprobar una ley que es el Registro Nacional de Obligaciones de Deudores Morosos. ¿Qué necesidad que se tenga que exhibir una obligación moral que tienes? Claro, sí, no, pero hay mucha gente que no lo entiende así. Tú lo entiendes así, tú lo entiendes, yo lo entiendo así también. Pero hay mucha gente que de verdad no lo ve así. Yo creo realmente, yo me agarro mucho de la psicología porque creo realmente que hay gente, o la mayoría de las personas, no es que nazcan malas o naciste malo, es que, oye, naciste pero con el diablo adentro. No, señor. Lo que pasa es que te hace falta trabajar muchísimo contigo. No, y además... Y esa es la parte psicológica fuerte. Y volvemos al inicio de la plática. El ser humano se forma de amor. Yo creo también en eso. El ser humano es amor. Desafortunadamente, las circunstancias que lo rodean a veces no le ayudan a que esa concepción de amor realmente continúe. Y si no tenemos nosotros como padres ni la capacidad emocional, a veces ni la información, olvídate de lo académico, la información para poder saber cómo vamos a guiar a nuestros hijos, porque al final del día no los educamos, los vamos guiando para que no sufran, para que se vayan formando, para que sean niñas y niños valientes, pues eso nos va a dar un retroceso tremendo en nuestra sociedad.
Entonces, nosotras de veras, la maternidad es una bendición. Y como tú dijiste, yo se lo he dicho muchas veces a mi hija, cuando a veces no le doy permiso de algo, le digo, mi vida, yo quiero llegar a mi último día y a mí no me importan los títulos que tengo ahí en la pared, decir, Señor, cumplí. Sí. Aquí está esta niña, una bien. niña con amor, una niña que no fue violentada, una niña que no violentó porque te tenía a ti en tu corazón. Así es. Porque era amor. Entonces, yo creo que hoy por hoy debemos de trabajar padres de familia, Secretaría de Educación, el DIF, todas aquellas dependencias que en un momento dado tienen a su mando el proteger la integridad de los niños, hacer unión, hacer equipo, para que estos niños, no los del mañana, los de hoy, sean unas niñas y niños fuertes mañana. Así y es. entonces vayamos terminando con esta sociedad tan violenta que estamos viviendo día a día. Así es. Este tema, la verdad es que pudiéramos desglosarlo, o pudiéramos durar platicando 2 horas. La verdad es que es un tema bien complejo, es un tema muy sensible para la sociedad. Todo depende, creo yo, siempre de las circunstancias en las que nosotros crezcamos y que podamos compartir con los demás para poder arreglar o arreglarnos o ayudar o ayudarnos para poder crecer de mejor manera. Es un tema que siempre va a ser difícil de tocar, pero que está en manos de nosotros poder arreglarlo. Esa es la realidad. Pris, ¿qué nos dices tú como mensaje final o qué les dices a la gente que nos pueda escuchar o que nos pueda ver acerca de tu experiencia? Desde tu experiencia, ¿qué nos puedes decir? Yo les quiero hacer pues una invitación a todas aquellas madres, que me identifico yo con las madres, que estén pasando por una situación así, que presten atención a la violencia psicológica. Obviamente la física pues es evidente, ¿verdad? Sí. Pero cuando estás en una violencia psicológica, crees que lo puedes controlar, crees que lo traes, que lo puedes traer bajo la manga, y no es así. Los niños tarde o temprano se van a dar cuenta, y es que no sabes en qué momento, es algo tan sutil que ellos se dan cuenta, y nosotros como madres, como estamos tratando de solucionar el problema de base, no nos damos cuenta que los niños se están empapando de esta violencia. Entonces, mi invitación es para todas aquellas madres que están pasando una situación de violencia, que tomen la decisión y por el amor genuino que tienen con sus hijos, salir de este ciclo de violencia. Que tomen la decisión. Que tomen la decisión, esa es la realidad, eso es lo correcto, eso es lo concreto. Pris, tú, gracias por tu mensaje. Rosy, tú desde Benumia, como abogada, con toda tu experiencia y los casos que has visto, ¿qué mensaje nos das a todos para poder aprender sobre este tema y evitar la violencia infantil? Primero, darnos cuenta que los niños dependen totalmente de los adultos y que es una tarea sí muy difícil, mas no imposible de hacer. Y como decía Prisi, si estamos viviendo algún entorno de violencia, hay que denunciar inmediatamente y no esperarnos a que nuestros hijos sean los afectados por esa violencia, porque quizá si es violencia física en 15 días puede sanar, pero sus corazones puede tardar mucho tiempo en caso de volver a latir como ellos deben de latir. Y un niño tiene que vivir su niñez, un niño tiene que reír, un niño tiene que jugar, un niño tiene que ver las cosas siempre con un asombro que ellos es genuino. Así. Entonces no perdamos que esa niñez la vayan desarrollando como debe de ser. Yo les invito a que nos escuchen en nuestra página de Benumia. Cada 15 días siempre tenemos un tema muy importante, y todo este mes de abril vamos a estar hablando con respecto a qué es ser niño, cuáles son los derechos de los niños, cuál es la violencia que se puede ejercer contra los niños y a dónde debemos de ir a denunciar esa violencia. Acérquense por favor y protejamos a nuestros hijos, pero demostrándoles ese amor que les tenemos. Así es. Y muchas gracias Rosy por que Benumia nos acompañe el día de hoy. Gracias Pris por tu valentía, por compartirnos tu testimonio, y creo que el día de hoy tocamos uno de los temas más sensibles para nuestra sociedad,
uno de los pilares de la pirámide de la sociedad más importante, que es los niños. Si no, es que es el más importante de todos. Es el que más se debe de cuidar, porque de ahí se construye todo lo demás, se construyen las siguientes generaciones, se construye el futuro de las siguientes generaciones. No es cargarles a los niños algo que ahorita no les toca, no. Sin embargo, sí es asumir la realidad de que a nosotros como adultos nos toca educar, nos toca guiar a los niños mientras estén en una etapa en la que nosotros podamos, de los 0 a los 6, como les comentaba hace rato, podamos estarlos guiando. Posteriormente todo lo demás se repite. Ninguno somos expertos, esa es la realidad. Nadie nos enseña. Traemos el librito. No, nadie nos enseña, esa es la realidad. También ellos luego tendrán que trabajar sus cosas, pero lo importante aquí es siempre ser responsables, siempre cuidar y la verdad, siempre manejar el lenguaje del amor. Con los niños siempre van a entender el lenguaje del amor. En el momento en el que existe la violencia, ese lenguaje se cortó. De cualquier tipo, violencia psicológica, violencia física, violencia de la que sea, inclusive la sexual. Hay cosas, hemos visto noticias hace poco donde una niña recién nacida hace 4 horas, abandonada en una llanta en un municipio. No somos nadie para juzgar a la persona que tuvo a ese bebé o que tiene a los niños. No somos nadie porque nadie sabemos por lo que pasó esa persona. Sin embargo, la nueva vida no tiene por qué vivir lo que pasó en la vida anterior. Así es. Entonces somos responsables de hacerlo bien. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti. Y por crear esta conciencia en la gente que nos acompaña o que va a escuchar o que va a ver este podcast. Gracias y los invitamos a que nos sigan en Construyendo Historias. Muchas gracias.